Ok, entonces miremos acá lo de Classroom Interaction en, en resumidas cuentas. Va. Ya sabemos que es un fenómeno de interacción social del desarrollo entre el profesor y el estudiante. Se analiza esa interacción entre ellos dos. Y algo muy importante, las habilidades lingüísticas que se desarrollen tanto en escucha como en habla. Los principios van a estar enfocados en dos, los más grandes de todos. Lo que el estudiante alcanza y el desarrollo social. Recuerden, la lengua es un ser viviente y como ser viviente es ser social. Tenemos que tener en cuenta aquí varias cuestiones. Número uno, un soporte emocional, en el cual nosotros vamos a tener dos posibles situaciones si ustedes eh, las están vivenciando en estos momentos. Hay o un clima positivo o hay un clima negativo en la clase. Por ejemplo, hoy quise hacer la clase totalmente en español porque necesitaba un clima positivo para ustedes. Final de clase, final de semana, vamos a empezar parciales, pero quiero que ustedes esta clase no me la tomen de una manera estresante, quiero que me la tomen de una manera más tranquila, más relajada. ¿Listo? A eso es lo que nosotros vamos. Dos, la sensibilidad del profesor, o sea, the responsiveness. No es que el profesor, ay, me comentaron algo y se echa a llorar, no, va a formar el drama, no es eso. Es cómo el profesor puede lidiar con esa situación que tiene y darle una respuesta propicia al asunto. Ahora, regard for students' perspectiveness. Darle al estudiante esa posibilidad ¿de qué? De, de tener esa interacción dentro del aula de clase. Regálame un momento, por favor. Los vecinos como que están haciendo comida y tengo que abrir la ventana. Les está quemando la comida. Bueno, y estaba hablando sobre regard for students' perspectives. Entonces, tener en cuenta las perspectivas que tienen los estudiantes relacionadas con el aula de clase, con la clase, que se quiere dar, que se va a dar, etc. Bueno, vamos a tener en cuenta también la organización de la clase, los comportamientos, la productividad, ¿sí? Los formatos institucionales o instruccionales para el aprendizaje, el planeador de clase. Listo. También entonces el soporte de la instrucción. Entonces, cómo se desarrollan los conceptos, la calidad del feedback, de la corrección, ya nosotros vimos feedback, y la forma como se utiliza la lengua dentro del aula de clase para dar ese feedback, ¿sí? Esa instrucción. Tener en cuenta también los objetivos del Classroom Interaction, que teníamos aquí 4. El primero que sería It helps the learner to identify their own learning methods, ya lo habíamos hablado, clases anteriores. Tenemos también aquí Will guide the learners to communicate with their peers easily. A nivel social, todos tienen que comunicarse, desde el profesor hasta todos los estudiantes. Volvemos al profesor y volvemos a los estudiantes, y esto debe ser una constante interacción. 2, 3, perdón. Classroom interaction aims at meaningful communication among the students in the target language. Por eso es que, perdón lo que les voy a decir, pero por eso es que yo molesto tantísimo en clase cuando yo les digo switch, para aquellos que ya han tenido clases en otros grupos conmigo. O que el resto de los profesores siempre estamos diciendo, cambia la lengua, porque estamos aprendiendo inglés o francés, ¿para qué vamos a utilizar el español? En fin. Y finalmente, this practice helps the teacher to assist students with their questions and doubts. Si la clase se desarrolla enfocada en eso, o sea que al final haya ese question and doubts solving moment, la clase va a ser fructífera.
Ahora tenemos aquí esto de types of classroom interaction. Van a haber alrededor de 6. Uno, collaborative learning, que es lo que yo sé le puede servir a otra persona y lo que esa persona sabe me puede servir a mí. Mutualismo. 2, discussions and debates. Recordemos la diferencia entre discussion y debate. En el discussion nosotros vamos a hacer algo que se llama language meaning negotiation, negociar, perdón, con el significado, con lo que nosotros queremos adquirir. Y debates, recuerden que el debate es simplemente yo pongo mi postura y yo voy a ganar. Eso es el debate. Interactive sessions, lo que nosotros hacemos acá, estar haciendo esas preguntas, respuestas, normal. Loud reading, storytelling y roleplay. El rol del docente se va a enfocar en estos 6 aspectos. 1, pasivo y crucial. Yo no puedo estar todo el tiempo hablando. Que tiene que estar hablando más tiempo es el estudiante. 2, create a learning atmosphere in classroom. Todo tiene que ser un momento de aprendizaje significativo, como lo dijo Oswald, Vygotsky y Piaget. Interactive sessions to move learners and motivate them. La clase no puede ser todo el tiempo así. Vamos a hablar sobre classroom interaction y la forma como nosotros vamos a denotar ese feedback. Hombre, métale más interacción, métale dinamismo a la cosa, métale drama, hable, eche un cuento, un chiste. Bueno, no importa que sean huesos, huesitos, eso sirve, ¿sí? No le estoy pidiendo que sea el mayor humorista del mundo dentro del aula de clase, pero por lo menos que le meta ese dinamismo a la clase, que le meta un poquito de vida a la clase. Construct and innovate learning, siempre y en todo momento. Be a friend and an advisor. Pilas. En esta parte de be a friend es más bien be friendly. Porque hay estudiantes que no conocen cuál es la barrera entre profesor y estudiante. Dentro del aula y fuera del aula. Y ya eso ha pasado muchas veces. Entonces, va a ser friendly. Va a ser part of the class, part of the clan, part of the family. Hasta ahí. Pero advisor tiene que ser todo el tiempo. And show them their potential. Por eso cuando ustedes me dicen algo y van comprendiendo, yo lo primero que hago es el factor motivacional. Entonces yo les digo, sí, ustedes aprendieron, bien, me gusta estar con este equipo, con este grupo, pero es por eso, porque ustedes me están demostrando que están dentro de la clase, que están aprendiendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Trato de encourage you to keep learning more. ¿Listo? No es como el cuento que vamos a hacer como las focas, aplaudir a cada rato. No, es simplemente mostrar el potencial que ustedes tienen y que pueden seguir dando más. Profe, una pregunta. Esto es las interacciones en la clase que nos mencionó anteriormente están obviamente enfocadas como para nosotros cuando seamos docentes en la universidad, pero esos aspectos también son tenidos en cuenta cuando demos clases en un colegio, por ejemplo, para Esto es más estudiantes. enfocado en el colegio. ¿Sí? Claro. Ah, A un niño usted le mata la motivación con solo una mala palabra, con solo el tono de la voz, de una sola forma, le acabó sí, claro. la disposición y la motivación en cuestión de segundos. Y para usted volver a recuperarla es difícil. Sí. Entonces, esto está más enfocado en los niños, ¿sí? Mm, Si yo a un niño lo voy a decir, ejemplo, por ejemplo aquí en la universidad, porque ustedes ya saben cómo es el la cuento, metodología. la Sí. metodología, ustedes saben que hay profesores que son pesadísimos y ustedes le van a decir es, si usted no le gusta mi metodología, cancele. Entonces hay estudiantes de universidad que lo que van a decir es, me está retando, entonces yo le hago más. Pero hay otros que dicen, conmigo esto no va, cancelo, tengo otro semestre para verlo. El niño actúa distinto. Si usted el niño le dice, bueno, perfecto, entonces pues si usted no quiere hacer esto, nos veremos el próximo año en el mismo curso. Usted ya le dijo al estudiante que va a perder. Así que no espere nada bueno de él. Pero si usted le dice,
Bueno, pelado. O bueno, pelada. Estas cositas malas vamos a dejarlas a un lado porque tenemos que mejorarlas. Pero usted tiene un potencial en esto. Me encanta cómo aborda este tema. Me gusta cómo usted dibuja. ¿Por qué no utilizamos todo eso para seguir aprendiendo más? Créanme que se lo puede ganar. Así de sencillo. No es complicado, pero la actitud tiene que venir totalmente del maestro. Está bien que el estudiante es el eje central de la clase, pero es el maestro el que da esa chispa. Y si el maestro no da la chispa en la clase, adiós al pollo. Y esa chispa es la interacción, claro, profe. Ahí la tiene. Bueno, acá de esto voy a utilizar solo unas pequeñas partecitas de la interacción del Speech Act. Entonces, a nivel de repaso, tenemos acá lo que es la parte locutiva. Acuérdense que es el acto de hacer, o sea, de mostrar el habla, ¿sí? De una manera, de una forma gramaticalmente correcta y de buena pronunciación. La parte locutiva es lo que va más allá de lo que se está hablando, o sea, lo que se entiende, la idea que yo voy a tratar de decir, ¿sí? Entonces, el objetivo realmente de lo que yo estoy hablando. Y el perlocutivo es el performance, lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer, a actuar, a pensar o a sentir. Ejemplo, vamos a ponernos modo parcial, segundo corte. Yo les digo, el parcial está desarrollado para que yo únicamente saque 5. Locutivo y locutivo. ¿Qué quiere decir? El parcial está tremendamente difícil. Perlocutivo, la motivación a pique, abajo. ¿Ven? Está loco, marica. Ok, recuerden que la sesión está siendo grabada. Okay. Bueno. Acto locutivo, lo que dijo la compañera. Acto ilocutivo, lo que trató de dar a entender cuando dice el profesor está, no puedo repetirlo. Acto perlocutivo, los pensamientos, sentimientos que usted y actitudes que ustedes tuvieron. Ejemplo, se rieron. Ahí está la cuestión. Podemos Las analizar acciones, el perlecutivo tiene que ver con las acciones de lo que se recibió, el mensaje que se recibió. tal cual. ¿Listo? Ahora, vamos a ver acá unas dimensiones relacionadas a la parte, perdón, a la fuerza ilocutiva. Entonces, en la fuerza ilocutiva vamos a tener nosotros, uno, el orden de las palabras. ¿Sí? Entonces, ejemplo, el orden de las palabras, no, iba a decir algo, pero ya se me olvidó. La entonación, ¿sí? Ah, en inglés. Cuando nosotros hacemos el énfasis with negative adverbials, cuando nosotros hacemos utilizamos una utterance en una forma negativa. ¿Listo? Ahí está el word order. Vamos a hablar de la entonación. Las variables a nivel de habla. Y vamos a hablar del stress, el acento que nosotros le damos a cada palabra. Performative verbs, si nosotros estamos dándole a alguien la intención de que haga algo. Y algo que se llama felicity condition, es la apropiación que se tiene con el contexto y el rol del speaker. Esto no. Y vamos a ver una cuestión sobre la parte de performance. No me interesa. La parte del felicity condition. Entonces, en lo relacionado al felicity condition, vamos a tener en cuenta que, teniendo en cuenta el contexto y la situación, se van a reconocer algunos patrones, algunos actos del habla en los cuales está la intencionalidad del speaker. ¿Listo? Entonces, estas condiciones van a ser llevadas a cabo a nivel de una manera satisfactoria. ¿Sí? O sea, que yo voy a mostrar mi intencionalidad
no de una manera plana con la lengua, sino que va a estar el dinamismo de la lengua, ¿sí? Pueden ver en el último párrafo que dice, a sentence must not only be grammatically correct, it also must be felicitous, that is situationally appropriate. Entonces, podemos hablar de los temas a nivel gramatical, perfectamente realizado, pero acorde al contexto y acorde a la situación. Entonces, hay un cierto número de condiciones. Tenemos una condición general en la cual todos utilizamos la misma lengua, pero no estamos actuando de la misma manera. Tenemos un preparatory condition, en la cual el acto del habla tiene una autoridad, las órdenes, ¿sí? Y cuando los participantes están en ese estado para poderlas cumplir. Content condition. Entonces, pues obviamente lo que nosotros vamos a utilizar dentro del contenido, la dicción, la escogencia de palabras y las escogencias lingüísticas que nosotros vamos a tener en cuenta acá. Sincerity condition. Entonces, aquí lo que vamos a mostrar es la parte de los pensamientos, sentimientos e intenciones. Finalmente, essential condition. Llevar a cabo lo que se expresa. No puedo decir que yo estoy triste y voy a ponerme a hablar de cosas felices en ese momento cuando yo no tengo esa esencia para decirlo. Bueno, acá les dejo unos ejemplos de más o menos cómo se ve lo de la parte del felicity condition. Pero entonces, enfoquémonos en unas funciones más del acto del habla. En el acto del habla se van a tener en cuenta lo siguiente. La representación, las directrices, las comisiones, las expresiones y las declaraciones. ¿Qué significa cada uno? La parte de la representación, entonces, es mostrar si esto es una aseveración real. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, algunos verbos como afirmar, creer, concluir, negar, reportar. ¿Listo? Las directivas, directives, entonces, es lo que usted quiere que el receptor haga. Entonces, por ejemplo, ask, beg, challenge, command, dare, invite, insist, request. Commissives, perdón. Entonces, es lo que usted quiere hacer por usted mismo para luego llevarlo a cabo. Como por ejemplo, guarantee, pledge, promise, swear, vow, undertake, warrant. Expressiveness. Entonces, esto lo que va a estar más relacionado con la parte actitudinal. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, apologize, appreciate, congratulate, deplore, detest, regret, thank, welcome, love, like. La parte declarativa. Entonces, pues, algo que altera a nivel externo el desarrollo de estas situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, I now pronounce you man and a wife till death do you apart. Ahí está. Entonces, es eso, hacia ese punto y cómo esto va a tener ese impacto externo o va a generar esa condición. Y listo. Entonces aquí para que vean un poquito más sobre sobre los actos directos e indirectos enunciados por John Searle. Y ya. Queda un poquito más. Bueno, ya pragmática hablamos bastante. Y no, ya. Creo que aquí puedo hablar algo más. No, nada, está ahí.
Bueno, toda esta material se lo voy a compartir a ustedes por Edmodo y listo. Finalizo la grabación acá.